Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar. Por eso es que decidí que lo primero que quería hablar, pues, es sobre el dolor. ¿Por qué? Porque todos nosotros y nosotras en este planeta estamos heridos, tenemos muchos dolores, tenemos mucho sufrimiento. Este planeta Tierra en el que vivimos es un planeta en el que el sufrimiento es real, ¿sí? De hecho, eso vamos a hablar un poco en la presentación. Y hay una necesidad, ¿no?, de entrar a buscar formas de sanar nuestras heridas y de ir como tomando herramientas que nos permitan atravesar esos dolores, porque no voy a decir mentiras, no hay manera de eliminar el dolor de nuestra vida, ¿listo? Y de eso vamos a hablar. ¿Cómo podemos afrontar nuestro dolor? ¿Sí? ¿Cómo podemos afrontar ese dolor desde un lugar de aceptación, ¿no? Entonces, este webinar lo he llamado Convirtiendo el dolor en sabiduría y valor, porque no lo vamos a eliminar y no hay manera de cambiar la realidad, ¿no?, como de la vida, de la existencia, pero sí podemos encontrar maneras de resignificar ese dolor o estas experiencias de vida y transformarlas en abono para generar una nueva perspectiva de vida y herramientas y, pues, algo que yo llamo una maestría. Esa maestría nace de nuestros momentos de crisis y de nuestros momentos de dolor. De hecho, aprendemos muchísimo a partir de nuestro dolor. Por eso, resignificarlo es muy importante en los tiempos en los que vivimos, porque si no hacemos ese trabajo de tomar esas historias y darles una función, luego esas historias se van a ir convirtiendo en traumas que a lo largo de nuestra vida nos van a generar más sufrimiento, ¿sí? Y va a ser más difícil luego poder cogerlo y sanarlo, bueno, o más bien abrazar ese dolor si lo dejamos que se vaya enquistando en nuestro corazón. Nos vamos abriendo a que se manifieste en nuestras vidas la depresión, ¿cierto? Los ataques y las crisis de pánico, la ansiedad, y eso es consecuencia precisamente de no darle un buen manejo al dolor y ni darle una función a digamos, a estas situaciones de vida. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar como tal ya el webinar, eh, eh, contándoles precisamente quién soy yo y por qué estamos acá y por qué yo les estoy hablando sobre eso. Mi nombre es Lina Cáceres. Llevo muchísimo tiempo haciendo o facilitando más bien espacios de terapia, espacios de transformación interior, acompañando a muchas personas, especialmente mujeres, en sus procesos de sanación, ¿sí? Acompañándolas desde herramientas tanto espirituales como psicoterapéuticas para que podamos resurgir en medio de todo ese sufrimiento y ese dolor que podemos llegar a experimentar. ¿Y por qué lo hablo como con tanta propiedad o por qué voy a hablar como con tanta propiedad sobre este tema? Básicamente porque yo he experimentado muchísimo dolor a lo largo de mi vida y la primera vez que sentí como dolor así y sufrimiento fue cuando tenía 7 años, ¿sí? Y que sufrí un abuso por parte de una persona muy cercana de mi familia. Entonces yo les explicaba, o bueno, las que me siguen por Instagram, en medio de mis historias, que ese abuso que sufrí cuando tenía 7 años me marcó muchísimo, me marcó mi vida en un antes y un después. Como que tal vez esa alegría o esa inocencia, ¿no?, de la niñez, de alguna forma se perdió a raíz de esa experiencia y empezó a generar una herida que se fue haciendo cada vez más grande y más grande en mí. Cuando uno es niño, no tiene herramientas, tampoco sabe gestionar el dolor, ni siquiera sabía qué era el dolor y el sufrimiento, ¿vale? Por eso es que esas historias, cuando son como muy de la infancia, son más difíciles de trabajar que de pronto historias que ya nos suceden cuando estamos grandes y tenemos un poco más de herramientas y un poco más de desarrollo a nivel emocional. Pero no interesa,
aunque estas heridas de la infancia pueden ser más difíciles de tratar, no significa que no podamos hacer un trabajo con ellas, ¿sí? Porque pues yo soy una gran muestra y creo que soy un testimonio de vida también muy grande sobre cómo podemos salir de ese dolor o esas heridas como tan difíciles y aprovecharlas para convertirnos a partir de esas heridas en seres con una maestría y con un poder personal muy grande. Y ahora, como la adulta que soy, ¿no? Como la mujer adulta que soy, me doy cuenta, algo que me costó mucho tiempo entender, que a pesar de que esa historia fue muy difícil para mí, pues me convirtió en la mujer que soy ahora. Y ya el solo hecho de reconocer esa historia desde ahí, como de qué me dejó la historia, ¿no? Cómo a partir de ese dolor empezaron a surgir un montón de aprendizajes cada vez más profundos y cada vez más dolorosos, ¿no? Porque fueron también cada vez más dolorosos, pero cada vez más grandes de una manera muy trascendental. Sobre todo cuando son heridas así, ¿no? Como demasiado profundas porque son heridas que ya te llevan al mundo del proceso de alma, el proceso trascendental, ¿no? De cómo me ubico yo de aquí en adelante en medio de este mundo cuando mi alma y mi corazón fueron tal vez como heridos de esta manera, ¿sí? Y esa maestría que me dio esa situación es lo que me ha permitido hablar desde una autoridad también hacia otras mujeres, por ejemplo, que han sido abusadas. Pues voy a hablar acá como bastante del abuso, porque es el tema que me ha llevado a hacer este webinar y me ha podido dar herramientas, mi propio camino, para ayudar a otras mujeres. Entonces, mi historia dejó de ser algo dolorosa para convertirse en una gran herramienta de ayuda y de servicio a otras mujeres. Y es a partir de esto que yo decido como comenzar un viaje de autodescubrimiento y un viaje espiritual. Ahí comienza mi proceso espiritual. Entré en muchas depresiones a raíz de esas historias. También estuve metida en temas de drogas. Bueno, a raíz de la misma depresión. Fue una persona que en mi adolescencia pasé por muchísimas ideas de suicidio. No me sentía cómoda en el mundo, ¿saben? Odiaba a mi mamá a partir de esa misma historia porque uno intenta como darle algún sentido y el sentido siempre va a ser como que hay una culpa, ¿no? ¿Y de quién es la culpa? Cuando tenemos historias de dolor, inmediatamente uno de los mecanismos pues más lógicos de defensa de nuestro psiquismo es entrar a culpar a lo que sea, algo afuera, ¿no? Y no digo que yo sea el culpable de la historia, digo que la culpa se instala como no importa de quién es la culpa, el tema es que la culpa se instala, ¿sí? Entonces yo, o bueno, cualquier persona que pueda experimentar eso, va a intentar culpar algo externo. En mi caso, pues yo culpaba a mi mamá, claro, y obviamente pues el abusador, ¿sí? Que claramente era responsable. Pero siempre vamos a estar tratando de poner una proyección en algo afuera antes de hacer un proceso de sanación interna o antes de reconocer también como la función y la, la, digamos que la razón del por qué, ¿sí? Y cuando estabas pequeña no entiendes esto y la verdad es que es imposible que yo lo pudiera entender en ese momento. Ahora que soy grande es que lo puedo entender y puedo estar en paz sí, con esta historia. Y estar en paz es entender que gracias a esta historia yo pude aprender muchísimas cosas, ¿sí? Que tal vez, obviamente me hubiera gustado que no sucediera, pero fue parte de mi plan de desarrollo personal, por decirlo así, parte del proceso de alma que yo necesitaba trascender y aprender. Y todos acá, y todas las personas en el mundo, tienen una maestría, ¿sí? A mí me tocó la maestría del abuso, pero hay otras maestrías de vida muy fuertes también,
demasiado intensas. Está la guerra, también es una maestría. Una persona que pueda vivir de cerca la guerra, imagínense todo el dolor y el sufrimiento, ¿no? No significa que sea algo que todos esperemos experimentar, ¿no? Porque no estoy diciendo eso. Obviamente me hubiera gustado no haber pasado por eso, pero no me sirve de nada quedarme en el por qué sucedió o quedarme en la queja de fue culpa de mi madre o fue culpa de tal persona o fue culpa o incluso fue culpa mía, ¿sí? El que se diera todo este sufrimiento. O sea, no me sirven de nada para seguir adelante en mi vida el quedarme ahí. Entonces, este webinar está enfocado en eso, cómo podemos resignificarlo, cómo podemos seguir adelante a pesar del dolor, porque como les digo, chicas, pues la vida está llena de sufrimiento y de dolor. Entonces, el dolor en la existencia humana es algo que siempre va a estar, ¿sí? Estar vivos es ya doloroso. Nacemos, de hecho, desde el dolor. Cuando nuestra madre nos está pariendo, nos pare con dolor. No debería ser, ¿no? El nacimiento debería ser tal vez desde el goce, pero lo que viene es el dolor, y el dolor de la vida y el dolor en la muerte, y siempre hay dolor a través de la historia, a través de nuestro caminar acá. Es una realidad, ¿sí? En cualquier momento la grandiosa vida de la existencia en un segundo cambia los papeles y pasas de estar en un estado de plenitud a de pronto estar experimentando algo que puede ser bastante fuerte y difícil y doloroso. Hay muchas cosas que se nos salen de nuestras manos, ¿sí? Las experiencias de vida son variadas. No podemos esperar que siempre la vida sea alegría y felicidad. Acá está la aflicción y está la felicidad, y está el miedo y está el amor. Están todos esos espectros de emociones. Y como bien nos enseñó intensamente, pues no podemos rechazar, por ejemplo, en este sentido, las experiencias de dolor y solamente quedarnos con experiencias placenteras. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿vale? Para poder avanzar con la presentación. Entonces, hay muchas situaciones en nuestra vida que se van a salir de nuestro control, no las podemos ni siquiera prevenir, ¿no? Como puede ser un accidente, una muerte prematura, un asesinato de alguien de mi familia, ¿no? Como cosas que jamás esperé que sucedieran, pero pasaron. Por ejemplo, un huracán, ¿sí? O estas cosas que ya hacen parte de la misma naturaleza, que es tan grande y tan misteriosa que no sabemos en qué momento va a llegarnos y nos va a generar esta aflicción. Crisis económicas, como por ejemplo la situación en Venezuela, ¿no? Como que es algo que no podemos, no está en nuestras manos, el estar bien o el estar mal, ¿no? Depende siempre de algo externo, y por ende, lo único que puedo hacer ante las situaciones de la vida en ese sentido, ante la grandiosa vida manifestándose, es aprender a digamos, coexistir con esa situación, aprender a aceptar también un poco la realidad tal y como es, o la vida tal y como se presenta, empezar a hacer un trabajo más interno con esa emoción y con ese dolor. ¿Listo? También, por ejemplo, una enfermedad terminal, ¿sí? Que son cosas que uno nunca espera, pero aparecen, y ustedes ya de pronto lo han pasado. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos pasado por alguna de estas situaciones de la vida que no te esperas, pero suceden. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de ver la sabiduría que hay dentro del dolor, ¿ya? Entendiendo que la vida está llena de sufrimiento, y esto es una gran verdad budista que ahorita lo vamos a ver. También sabemos que ese sufrimiento o ese dolor es la puerta siempre, siempre, siempre hacia una transformación. Ese dolor siempre va a ser una maestría, siempre nos va a enseñar. Eso es lo interesante, y yo la verdad creo que una de las razones por las que estamos en este planeta es porque necesitamos aprender también a través de estas historias, si no, no las tendríamos.
Si no, no existiría el dolor en este planeta, no tendría ningún sentido, sería todo pura felicidad y todo sería perfecto, ¿no? Por eso se dice, algunas personas dicen que este es un planeta escuela, ¿sí? Que este es un planeta para aprender a partir de todas las experiencias que se puedan presentar, tanto del placer y la alegría, como también de todas estas otras emociones que no nos gustan mucho, como el miedo, como la tristeza, como la rabia. Y lamentablemente estamos siempre en dualidad, como que nos gusta más estar en el placer y en la alegría, pero rechazamos un montón todo lo que sea doloroso o que me cause miedo o dolor o todas esas emociones que hemos catalogado como malas, ¿sí? Pero dentro de estas emociones hay muchísimo aprendizaje. De hecho, yo siento que la mayor parte de mis grandes revelaciones en esta existencia y aprendizajes han venido en momentos de crisis. Y aunque en el momento pueda que yo no lo vea, porque en el momento el dolor es más grande y me ciega, ¿no? Me, todo se parece nublado, ustedes lo han experimentado, todos lo experimentamos. En el momento de la crisis nada parece tener sentido, solo llega la desesperanza. Pero cuando logras atravesar esa marea, esa, sí, toda esa revolcada de la vida, luego en el tiempo, cuando ya escampa y cuando ya sale la luz y el sol otra vez vuelve a iluminar, te das cuenta que esa historia, esa situación era necesaria para algo más grande y siempre va a haber algo más grande. Lo bueno entonces es que ese dolor es la guía para nuestro autoconocimiento, porque ahí podemos realmente entrar en nuestro corazón. Es el tema de cómo el dolor nos une como humanos. Hay un terapeuta que yo sigo mucho, que se llama Gabor Mate, que él habla mucho sobre el trauma y sobre el dolor. Y él dice que es el dolor tal vez la, la, eso que nos une más a nosotros, incluso más que la alegría y más que el gozo como seres humanos. Porque cuando nosotros vemos a alguien sufrir, inmediatamente se activa en cada uno de nosotros algo que se llama la compasión. Y de esto voy a hablar también en este webinar, de cómo ese dolor nos hace más humanos, nos hace más compasivos y más bondadosos. Entonces, si se dan cuenta, empezamos ya a darle la vuelta a ver otra cara de la moneda en medio de este tema como tan espinoso o que casi no nos gusta tocar, pero es algo con lo que constantemente estamos trabajando, que es el dolor. ¿Listo? Entonces, hablando del budismo, porque me gusta, me encanta el budismo, siento que en mis momentos de dolor y de crisis me salvó bastante. Y el budismo precisamente nos habla de que la primer noble verdad, hay cuatro, pero solamente voy a hablar de las dos principales, es que en ese mundo estamos destinados a enfrentar, nos guste o no, dificultades, sufrimiento y desengaños. ¿Ya? El Buda, muy sabio, nos habla que tanto el nacimiento como la vejez, la enfermedad y la muerte son situaciones dolorosas que vamos a sí o sí tener que experimentar todos. No podemos huir de esto, ¿sí? Además, están las otras experiencias de sufrimiento que yo les decía al principio, como pérdidas de seres amados, expectativas de cosas que teníamos y no se cumplieron, como proyectos que se caen, ¿no? Como todas estas ideas de nuestra mente ilusoria sobre el futuro y de las cosas que queremos alcanzar y que vamos a alcanzar, o de nuestros sueños en pareja y que vamos a hacer un montón de cosas y cuando no se da, nuestras expectativas, cuando todo eso con lo que soñábamos y anhelábamos se cae, llega el dolor y llega el sufrimiento, la naturaleza cambiante de la vida, porque es así, todo cambia, todo está en constante movimiento y flujo,
Y esa inestabilidad de la existencia es a lo que la mayoría de personas le tiene pavor, ¿verdad? Queremos controlar la existencia, todo el tiempo queremos controlar que la vida sea de una manera, que mis relaciones sean de una manera, que mi trabajo sea así y así. Si no se da, viene el dolor. Entonces, la verdad del sufrimiento, de que la vida y sufrimiento nos invita a buscar el valor, ¿no? El poder afrontar estas situaciones con valor, ¿no? Con una mirada diferente, porque no nos queda de otra. O sufrimos o aprendemos. Esas son las dos opciones que tenemos en la vida, ¿sí? O sufrimos o nos hacemos maestros de ese dolor. La segunda noble verdad nos dice que ¿por qué nos genera sufrimiento las experiencias de la vida? Porque nos rechazamos tomar la vida tal y como es. Y miren que las constelaciones familiares, que también es otra terapia que manejo, nos habla de esto también. La vida se toma tal y como es lo que hay. A tus padres los tomas tal y como es. Son tus padres, son los que hay, te gusta o no te gusta. No hay manera de luchar contra lo que es la verdad de la vida. Si te aferras a intentar que sea de la manera en la que tú quieres, va a haber sufrimiento. Y esto pues no lo digo yo, ¿no? Lo dice el Buda. Es una enseñanza trascendental que debemos tener en cuenta para poder seguir avanzando en nuestra vida. ¿Listo? ¿Cuál es la invitación que les hago en este webinar? Aceptemos el dolor, aceptemos nuestro dolor, ¿sí? Podemos vivirlo, podemos abrazarlo, podemos dejar que nos atraviese, ¿sí? No podemos huir de él, así que lo único que nos queda es poder entrar en ese dolor. La mayoría de terapias nos invitan a que podamos entrar en el dolor. Cuando vamos al psicólogo o vamos a terapia, a lo que eso nos invita es a esto, a entrar en el dolor, a no huir de él. Normalmente estamos huyendo. ¿Cómo huimos del dolor? Con las drogas, con la cerveza, nos vamos a la discoteca, ¿no? El fútbol, incluso el sexo. Hay muchas maneras de huir de nuestro dolor. Mientras más huimos de él, más grande se hace el sufrimiento. Porque esas cosas que le metemos a nuestra mente para soportarlo, solamente son cosas que duran un poco y luego desaparecen y regresa el dolor. Entonces, por más de que intentes huir de él, va a llegar ahí a tu puerta. Entonces, no es la manera no es huir, la manera es poderlo sentir y sentirlo hasta la médula, ¿sí? Entonces, esta frase me parece muy linda, es como cuando decidimos en generar como esta coraza para intentar protegernos del dolor, eso se convierte en una armadura que nos separa de ese amor que habita realmente en nuestro corazón. Lo interesante es que, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo así que amor en el dolor? Lo más interesante del dolor es que nos habilita al amor y es difícil de entender, pero lo que encuentras atravesando el dolor es un amor muy grande, es tal vez el amor más compasivo, más bondadoso, el amor más bello que puedes llegar a experimentar. Y detrás de ese dolor también está el perdón, que es otra palabra bien interesante. ¿Cuál fue parte de mi trabajo, digamos, de sanación de mi dolor? Fue perdonar también a esta persona, entendiendo que él también sufre y que parte de su historia de dolor y de sufrimiento ha hecho que se replique también ese dolor. Entonces, odiar no es la mejor opción para sanar, porque estoy conectada energéticamente a la historia y a la persona. Cuando decido soltar con compasión, con perdón, esa historia y darle en mi corazón un lugar también, reconociendo todo lo que avancé y todo lo que aprendí, ese dolor desaparece.
desaparece porque lo que llega es un amor muy grande. Sé que es difícil tal vez de entender en palabras, pero cuando se puede sentir es algo que transforma realmente la vida. Entonces, lo que les decía, ¿no? Pretendemos vivir una vida sin dolor y lo que hacemos es doparnos y estar como muertos vivientes caminando por la vida llenos de un montón de sufrimiento constante que genera un montón de situaciones peores porque también puede generar enfermedad y no somos capaces de enfrentar que estamos sufriendo. Muchas personas creen que tienen una vida perfecta, pero el sufrimiento sigue ahí, ¿no? Incluso se pueden poner máscaras de perfección, de todo está bien, pero el sufrimiento sigue ahí. Por eso, a veces, muchas personas que toman decisiones como tan fuertes como pueden ser quitarse la vida, incluso pueden ser personas que no parecía que estuvieran sufriendo, ¿no? Porque su mecanismo de defensa ante el dolor fue ponerse en una careta de todo está bien. Entonces, no es por ahí que se hace el proceso de sanación, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a vivir a través de nuestras heridas, de nuestra historia dolorosa, que empezamos a generar una identidad? Y esto es muy interesante porque entonces es como esa herida y ese dolor empieza a gestar en mí una nueva personalidad. A partir de las heridas de dolor yo empiezo a tener una identidad y la identidad es yo soy la víctima, ¿sí? Me marca inmediatamente como una víctima del mundo, de la sociedad, de las personas, de lo que sea, pero yo soy la víctima. Me identifico mucho con este personaje, con esta víctima, porque fue una manera también de llamar un poco la atención al necesitar un apoyo y una contención. En su momento es algo que es válido y que se necesita también el poder permitirse ser sostenido y contenido por un apoyo, por una red de apoyo, por otras personas, etcétera. Pero llega un punto en el que necesitas salir de ese papel para poder continuar con tu vida desde un lugar de libertad sobre ese dolor. Cuando yo estaba niña y fui abusada, me puse una etiqueta inmediatamente sobre esa historia. Y la etiqueta era, pues soy la niña abusada, ¿ya? Es como si tuviera un letrero acá que decía, abúsame constantemente porque entré en el papel, entré en esa identidad, ¿no? De ahí en adelante me volví una víctima del mundo. Y hasta hace muy poco, la verdad, pude reconocer patrones en donde las personas que se acercaban a mí entraban a abusarme de diferentes formas. Se aprovechaban de mí, ¿sí? Eh, me humillaban, digamos que entraban a pisotearme, ¿no? Había bullying, bueno, mil cosas que podían pasar, jefes abusadores, amigos abusadores, parejas abusadoras, y de ahí en adelante un montón de personajes que venían a mí constantemente a proyectarme mi herida más grande, que era el abuso, y mi dolor más grande, que era el sentir que las personas abusan de mí. Y mi dolor más grande en la vida ha sido constantemente que las personas me traicionen y que las personas se aprovechen de mí. Entonces, lo que yo notaba como patrón era siempre esta identidad de yo soy la víctima y el mundo me está atacando constantemente. Entonces, estas heridas y estos dolores se forman también como estilos de vida y ahí en adelante. Eso es lo complicado, porque entonces ya no estás siendo libre, sino que estás siempre en pro de tu historia. Entonces yo soy Lina, la que da, y sí, me hicieron esto, y pasó eso, y pobre de mí, y de ahí en adelante, pues el papel que vas a estar representando va a ser ese mismo, pobre de ti, ¿no? La víctima constantemente. En una ceremonia de ayahuasca en la que estuve, pude profundizar un poco más en esto que les estoy diciendo. Y la medicina básicamente lo que me decía era, bueno, has sido esa víctima no solo en esta vida, lo ha sido en muchas otras existencias. Has sido la mujer abusada,
la pisoteada, la víctima, la maltratada, a la que le han hecho mucho daño, en el que el mundo le ha hecho mucho daño. Pero para que pueda existir una víctima, se necesita también que alguien se reconozca como víctima. Si no te reconoces como víctima, deja de existir también un abusador, esa relación. Porque si yo soy víctima en la vida, pues necesito un abusador para poder reafirmarme en esa identidad. Si no, no tengo existencia, no existo sin ese título, no existo sin mi dolor. Y fuerte, ¿no? Reconocer eso, no existo sin mi dolor. Es la manera en la que puedo llamar la atención, es la manera en la que puedo reconocerme en la existencia. Y así vivimos un montón de personas en el mundo. Vamos a ir evaluando cada uno de ustedes si han estado viviendo desde sus heridas, desde sus historias, o si han podido trascender eso. Mi madre es una persona que sufre mucho, es una mujer que tiene muchísimo dolor, pero por ejemplo, en el caso de ella, lo que yo he podido reconocer es que es tanto la reafirmación que ella hace constantemente sobre su historia, sí, que fue una historia muy fuerte, una historia bastante difícil, pues se ha reafirmado durante años y años y años en esa identidad que ella ya no se percibe desde la libertad, desde el gozo, desde la alegría, desde la esperanza, desde el pensar que hay cosas mejores, que la vida tiene sentido de otras maneras. No se reconoce desde ahí. Su identidad y su existencia se basa en su historia de dolor. Y por más de que yo le diga, no sufras, ¿sí? O deja de sufrir por estas cosas que no tienen sentido, ella lo necesita porque de alguna forma se volvió adicta a la experiencia de dolor. Lo más curioso es que si tú estás reconocida desde la víctima y desde el que sufre, lo que les digo, la existencia se va a encargar de reafirmarte en esa identidad una y otra vez. Y van a llegar muchas situaciones a tu vida y personajes que van a estar haciendo el otro rol. Y el otro rol es el agresor, el abusador, el que viene y te pasa por encima, el que te genera dolor. La vida se trata de energías que estoy permitiendo que entre en mi universo. ¿Tú quieres en tu universo el dolor? Entonces quédate en la identidad del dolor. ¿Lo quieres en tu vida? Lo estás aceptando. Que llegue y que se quede y que permanezca constantemente como la manera en la que me relaciono ante la vida. Entonces, tu vida no debería estar definida por las historias de tu pasado. Ahora, revisemos qué es el pasado. ¿En qué momento algo se vuelve el pasado? Es muy rápido. De hecho, lo que acabo de decir ya hace parte del pasado. Lo único real que podemos realmente experimentar con claridad es el presente. Lo único que está sucediendo realmente ahora mismo es el presente. Por ende, cualquier situación, historia de dolor que haya experimentado en mi vida hace, no sé, 10 años, un año, 7 meses, un mes, media hora, ya no existe. Y el curso de milagros, que me parece un libro fantástico y que se los recomiendo, habla mucho sobre esto. Cómo estamos percibiendo la vida constantemente. ¿Desde qué visión? Desde nuestro pasado. Vemos la vida desde las historias del pasado, no la estamos viendo desde la inocencia del presente. Una parte del trabajo que hice para lograr superar esa historia de abuso en mi vida fue entender que el abuso no hace parte de mi presente, no está. No veo abusadores en cada persona que aparece, porque yo ya no me veo como la víctima, la niña que fue abusada, por ende no puedo ver al abusador afuera. Yo no percibo el abuso porque
eso ya no hace parte de mi presencia. En mi presencia no existe nada de esto, ¿no? Vamos ahí siguiendo más o menos sobre esto. No me puedo identificar sobre cosas que ya no existen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo mantenga esto? Un apego a la experiencia. ¿Y por qué me apego a la experiencia? Porque eso me hace alguien. Y también es una manera de llamar de alguna forma la atención. ¿La atención de qué? Del amor, ¿sí? Del ser vistos, del tener apoyo y contención, del querer que alguien esté ahí diciendo, ay, pobrecita, ¿no? Pobrecita de ti, que te tocó tanto. Ven, te doy un abrazo. ¿Sí? Y es lindo, pero no es algo que yo debería estar reafirmando desde una historia que ya no está y ya no existe, ¿no? Pues si quiero ser libre, ya cada una decidirá desde dónde lo quiere hacer. Entonces, quiero recordarles a todas ustedes que no somos nuestro dolor. Los psicólogos, los terapeutas hablan mucho sobre esto. No somos ni nuestras emociones, ni nuestros pensamientos, ninguna de estas dos. No somos eso, somos algo más trascendental y más grande. Por ende, no podemos creer ni de lo que sentimos, ni de lo que pensamos, porque la mente está muy loca y la mente está llena de recuerdos que no son tan reales. Creamos historias muchas veces que no existen y en esas historias nos generamos dolor, ¿o no? ¿O qué pasa cuando empezamos a maquinar y estamos pensando que la otra persona no me quiere y que la otra persona ya no me ama, porque no sé qué, porque está haciendo, porque no está haciendo, porque de mi historia del pasado, de dolor, de abandono, de sufrimiento, de no reconocimiento, ¿de quién? De mis padres, de, no sé, otra pareja, de mi ex, que mi ex me hizo, que no está tal cosa, y entonces también me lo va a hacer porque están pasando, y mi mente empieza a generar una historia basada en el pasado, ni siquiera está pasando realmente, y ya me aferré al dolor. ¿Por qué? Porque ahí me existo, ¿no? Ahí existo, es lo conocido para mí. Entonces, el ser víctima te das atención, ¿sí? Crees que de esa manera puedes llamarla el amor de otras personas, que lo estás buscando afuera, pero ¿cuánto tiempo más quieres sostener esa identidad? Yo tuve que hacerme esa pregunta, porque veía que se repetía una y otra vez el patrón en mi vida. Y yo decía, pero ¿por qué tanto dolor? Claro, porque estoy sosteniendo la idea de que yo soy la abusada constantemente, ¿no? La víctima de la historia. Y la verdad me mamé eso. O sea, fue un momento en el que dije, para que exista un agresor, se necesita una víctima y yo elijo no serla. No quiero ser esa persona. No quiero ser la víctima de la historia. Tampoco quiero ser el agresor. Simplemente no elijo ninguna de estas dos identidades. Soy libre y soy soberana. Y eso fue lo que me dejó el viaje de la experiencia en ese momento. Recupera tu valor, ¿no? Sí, sufriste mucho, pero aprendiste un montón. Recupera tu valor. Dignifícate a partir de esa historia y reclama lo que te pertenece. Corta con la identidad de víctima y de mujer que ha sufrido mucho y empieza a reconocerte desde tu poder, desde tu grandeza, desde todo el aprendizaje que tienes encima y que eso es lo que te va a permitir crear una nueva identidad que no está basada en el dolor, sino en el aprendizaje. Es una gran diferencia. Y eso más adelante se van a dar a ustedes cuenta que genera una maestría de vida que les puede servir para ayudar a otras personas. Entonces, ¿necesitas mantener y sostener el dolor? Hagámonos esa pregunta. ¿Todavía necesitas mantener y sostener tus dolores, tus quejas, tus traumas, ¿sí? Tus miedos? ¿Es necesario? ¿Cuánto tiempo más lo quieres sostener? Lo puedes sostener toda la vida, como mi mamá, por ejemplo, que está tomando una decisión inconsciente
de elegirlo una y otra vez. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quieren sostener el dolor? ¿Cuánto tiempo más quieren sostener el dolor? Y cuando ustedes se hacen esa pregunta, ahí es donde llega la claridad, porque somos capaces de decir, ya no más, ya no más, no quiero, ¿sí? Y esta frase me pareció muy linda, muy acertada, que también es del budismo, y dice, si algo me duele mucho, es porque me estoy aferrando muy intensamente a eso. El apego a la experiencia de dolor, ¿no? Muchas cosas nos pueden generar dolor y una de esas es la pérdida o la ilusión de la pérdida, ¿no? Terminé una relación, me echaron del trabajo, murió alguien, mi mascota murió, etcétera, ¿no? Si me duele mucho es porque me estoy aferrando y tengo un apego también hacia eso. Y tenemos apegos constantemente a todo, nos apegamos a todo, a situaciones, a momentos, a personas, y eso genera mucho sufrimiento. Entonces, aprendamos también a soltar y a ser capaces de soltar el pasado, que lo que más nos cuesta es poder soltar la identificación del pasado que tenemos sobre nuestra vida. Sí, hemos pasado por muchas cosas dolorosas, es verdad, pero no tiene sentido seguir recordándolas una y otra vez. ¿Listo? Entonces, el dolor, y esta es la parte que más me gusta, el dolor nos habilita para la compasión y para la bondad. Muy lindo, porque esto lo aprendí a las malas. Y en el momento más, creo que de una de mis, he tenido como 3 crisis muy fuertes en mi vida. Crisis fuertes me refiero a tener pensamientos de muerte y desesperanza. A eso le llamo una crisis fuerte en donde digo, necesito ayuda. Y bueno, alguna de ustedes dirá, wow, pero Lina es terapeuta, pero Lina sí ayuda a otras personas, pero Lina parece tener una vida guau, ¿no? Como que todo está súper bien y eso es una mentira. Y ninguna persona tiene una vida perfecta en todos los aspectos de su vida. Lo único que sí es que tiene herramientas y afortunadamente yo tengo muchas herramientas. Pero eso no significa que el dolor no llame a mi puerta, porque como les dije al principio, a todos nos llama el dolor y el sufrimiento a la puerta. El tema es que yo puedo gestionar con herramientas y una de estas herramientas que me llegó en el momento de crisis, en un momento de crisis y de pérdida, porque perdí muchas cosas en ese momento, fue entender que ese dolor y tomar ese dolor con todo mi corazón, abrazarlo con todo mi ser, dejarme ser, sufrirlo todo lo que necesitaba sufrirlo, llorarlo todo lo que necesitaba llorarlo y permitir que mi corazón se quebrara por completo. Cuando se quebró mi corazón, llegó una luz de un entendimiento muy lindo sobre la compasión y sobre la bondad, porque llegó esto precisamente que les voy a decir y que quiero que mediten sobre eso. No eres la única persona en el mundo que está sufriendo en este momento. No, no te creas especial. No eres especial. Mucha gente sufre. Mucha gente sufre lo mismo que tú estás sufriendo. Muchas mujeres sufren lo mismo que estás sufriendo. En el mundo, millones. Incluso muchas sufren más de lo que tú estás sufriendo. Mucho más. Pensemos un poco en las realidades alternas de la guerra. ¿Tu sufrimiento crees que es proporcional al sufrimiento de estas personas? Yo no creo que mi sufrimiento sea proporcional al sufrimiento de estas personas. No soy especial en mi sufrimiento, pero sí puedo hacer algo con ese dolor. Y cuando yo entiendo que hay otras personas que están sufriendo lo mismo, que le están rompiendo el corazón en este instante, que están perdiendo todos sus sueños y todas sus ilusiones y todo lo que soñaron y ya no existe, que perdieron a un ser querido y que lo están doliendo mucho,
y yo también. Entonces llega la compasión y la bondad de entender que el dolor nos une como seres humanos. Y eso es muy lindo, porque eso cambia la actitud que tenemos hacia nuestro dolor. Y cada vez que sentimos dolor, podemos tener una resignificación de él. Es decir, que en vez de apartarlo y de ocultarnos de ese dolor, podamos abrir nuestro corazón y permitirnos sentir ese dolor como algo que nos purifica y que algo que nos conecta con esa compasión y esa bondad que tanto, que tanta falta le hace al mundo, ¿sí? Es decir, que el dolor nos hace más amorosos y mejores personas de alguna manera. Nos genera empatía, empatía hacia el dolor del mundo. Y voy al final a hacer un ejercicio de una meditación que les va a ayudar mucho y nos va a ayudar mucho en los momentos de dolor para resignificarlo y para transformar ese dolor en una herramienta que ilumina el mundo. Entonces ya estás haciendo algo con tu dolor. Ya no solamente una emoción sin sentido que te genera mucho sufrimiento y que estás gritando y llorando sin un sentido, sino que ahora vas a llorar y a sentir con un sentido más grande y trascendental, que es lo lindo de esto. ¿Listo? ¿Qué otra herramienta les puedo dar para atravesar los momentos de dolor? El rendirnos, ¿sí? Esto es difícil, entiendo, es muy difícil porque estamos apegados a la identidad del dolor y de la víctima, pero cuando podemos rendirnos, simplemente permitir que la grandiosa vida y la existencia sea y se manifieste tal como es y como quiere ser en ese momento, cuando nos podemos rendir, ahí llegan los milagros. Yo le llamo a eso el permitir estar en los brazos de la madre y del padre. Algo más grande que me sostiene y que no entiendo qué es. No tiene ninguna lógica, nada de lo que pasa, pero es algo más grande que me sostiene. Y en el momento en el que estoy dispuesta a rendirme, es donde llega esa sanación a través de la ternura que habita en el dolor. Wow, ¿cómo así que ternura en el dolor? ¿Ustedes han estado de rodillas llorando, quebradas? ¿Han estado ahí en esa posición? Cuéntenme si han estado ahí. Eso, sí. Yo creo que todas hemos estado ahí, ¿no? De rodillas, llorando, totalmente entregadas. Y creemos que hay algo superior y nos rendimos a eso muchas veces. ¿Qué pasa cuando estamos ahí de rodillas en esa posición de total rendición? ¿Cómo se siente? Se siente como si fuéramos bien chiquiticas, ¿cierto? Muy pequeñas, frágiles, vulnerables. Exacto, exacto. Nos permite conectar con esa vulnerabilidad de la existencia humana. Somos tan pequeñas ante la vida. Y esa es la ternura del dolor. Y entonces esas lágrimas nos generan paz. Y simplemente dejamos que sea la vida y que pase. Porque estamos cansadas, ya lo intentamos todo y ya no se pudo hacer nada más sino soltarlo. En ese momento en que nos soltamos al dolor y permitimos que la vida sea, llega ese misterio, ese gran misterio, eso que le podemos llamar existencia, ¿sí? Divinidad, Dios, como le quieran llamar, universo, pero es eso más grande que llega y toca nuestro corazón, que nos conecta con el amor incondicional. Es una sensación muy plena, es interesante. Y ahí es donde uno dice, wow, el dolor me está conectando con algo más lindo en mi corazón. Nos abrimos al misterio de la vida, respiramos y nos rendimos, ¿sí? Descubrimos que estamos unidos en el dolor. Descubrimos que
Somos humanos. Cada vez que yo siento dolor, yo digo, wow, estoy muy viva. Es como una mantra que tengo. Y cuando estoy sintiendo mucho dolor, me conecto con eso. Estoy muy viva porque tengo que estar muy viva y tengo que amar mucho para que me duela tanto, ¿saben? Si no estuviera conectada con esa humanidad y con ese amor más grande, me daría igual, sería indiferente, sería una psicópata, ¿no? Esas personas que no sienten absolutamente nada, que no sienten ni felicidad, nada, ni dolor, nada. Están totalmente muertos interiormente. Pero cuando yo siento mucho y cuando yo me conecto con ese dolor, eso me hace muy, muy humana. Y también me conecta con esa compasión y me conecta con esa solidaridad que tenemos todos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una práctica. Esta práctica se llama Tonglen y quiero que hagamos este ejercicio, me parece muy lindo y se los voy a regalar como herramienta, precisamente, para atravesar esos momentos de dolor en los que sé que en algún momento vamos a estar. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que cerremos los ojos, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a poner en momento de meditación. Esta meditación budista nos va a permitir resignificar nuestro propio dolor y darle una función en esos momentos en donde parece que nada tiene sentido, para que le tendemos un sentido a nuestro dolor y para que hagamos algo con eso, ¿no? Entonces vamos a cerrar los ojos un momento y quiero que piensen en esa situación dolorosa, en esa memoria, sea reciente o muy antigua, de sufrimiento y de dolor, en su dolor más grande, en eso que les ha generado una herida en su corazón. Sientan ese dolor, siéntanlo en ese momento, visualícenlo. Vamos a ir respirando. Vamos a conectar de nuevo con ese dolor, el más grande de todos. Y vamos a empezar a respirar el dolor. Con cada respiración, respiramos nuestro dolor. ¿Listo? Respiramos el dolor profundamente, llenamos nuestros pulmones, llevamos todo ese dolor, lo sentimos, lo percibimos. Y en ese momento, quiero que imaginen y visualicen las miles de personas que ahora mismo están también conectadas con ese dolor, que también lo han experimentado. Conecten con el dolor del mundo. Y si tienen una referencia muy cercana de alguien conocido, conecten con esa persona. Alguien que también esté sufriendo ahora mismo, que esté sufriendo lo mismo que ustedes y que ustedes lo conozcan. Tal vez es más fácil con gente cercana. Si no conocen gente cercana, conecten con el mundo y con la humanidad que ahora mismo está sintiendo ese mismo dolor. Vamos a respirar el dolor del mundo a través de nuestro propio dolor. Respiramos profundo todo ese dolor, tal vez un duelo, tal vez una pérdida, tal vez el abandono. Y lo respiramos profundamente. Y ahora vamos a expirar todo lo contrario y le vamos a mandar a esas personas en el mundo paz, felicidad,
tranquilidad. Respiramos el dolor del mundo y exhalamos paz, tranquilidad, felicidad a todas estas personas. O a mi vecino, o a mi amigo que está sufriendo. Y respiro mi dolor y me conecto con el mundo y exhalo paz, felicidad, tranquilidad. Y esa meditación, por medio de la respiración, respirar mi dolor y exhalar paz y alegría y felicidad, es una práctica que nos va a ayudar a darle una función a nuestro dolor. Cuando hacemos esto, el dolor cambia, disminuye, porque ahora estamos permitiendo que a través del dolor entre la compasión. Y quiero llevarlas a eso. Este webinar lo quiero llevar a eso, a la compasión. Conectamos con nuestro dolor, con el dolor del vecino, del amigo. Respiramos profundamente ese dolor y exhalamos alegría, amor, libertad. ¿Listo? ¿Cómo se sienten? Hola, ¿cómo se sienten con la respiración, con el ejercicio? En calma. Qué bien, qué lindo. Gracias. Bueno, ahí ya tienen una herramienta, ¿listo? Muy poderosa, me ayudó mucho, sé que les va a servir un montón. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para aprovechar el tiempo y quiero que vamos a hacerlo solo con una cosa. Ustedes ya cuando estén en sus, ya con un poco más de tiempo, van a hacer el ejercicio con todo. Entonces van a escribir en una hoja, si tienen por ahí una hojita, consigan una hojita, un cuaderno o un lapicero. Y quiero que escriban una situación puntual en este momento, una situación puntual de sufrimiento y de dolor, que les esté causando en este momento sufrimiento y dolor. ¿Listo? Vamos a tratar de conectar ahí con eso. ¿Listo? Ya lo tenemos. Vamos a escribir esa cosa puntual que en ese momento me puede estar generando sufrimiento y dolor. Ahora quiero que cojas eso, que lo leas y que intentes resignificar, es decir, darle una función a esa historia de dolor. Encuentra el aprendizaje que me ha dejado y que me está dejando esta historia y este momento. Reflexiona cómo esta historia y este momento te fortalece. ¿Qué es lo que te está dando? Mira más allá del dolor, atraviésalo. ¿Qué es lo que estás aprendiendo a partir de esa historia? Muchas veces el dolor nos enseña a poner límites, ¿sí? Nos enseña a
confiar más en nosotras, en renacer, nos enseña a ponernos nuevas formas y realidades, identidades, ¿no? Como que nos transforma en nuestra personalidad, nos da más poder, más voluntad. ¿Cómo esta historia que está sucediendo en este momento o que sucedió antes me ha dado a mí herramientas y me ha dado a mí gran aprendizajes? Tratemos de conectar con ese aprendizaje. Siento que eso es lo que más se nos dificulta a nosotros como seres humanos de los momentos de dolor, y es encontrar el aprendizaje detrás de todo eso. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, no nos va a soltar, porque así funciona. Es como cuando uno va a tomar medicinas ancestrales, ¿no? Pronto las personas que han estado y las que no, pues les cuento que la experiencia con las medicinas ancestrales se parece mucho a esto, a conectar con ese dolor y a sufrirlo un rato, a poderlo sentir en profundidad hasta que podamos encontrarle un aprendizaje a la historia. Si no somos capaces de rendirnos y de soltar y de dejar de apegarnos a esa historia, va a seguir y va a seguir y va a seguir ahí tocando nuestra puerta hasta que podamos entender eso, hasta que podamos ver el aprendizaje. ¿Listo? Ahora quiero que tomes ese aprendizaje, eso que te ha dado ese dolor, y que mires y trates de encontrar cuál es la utilidad que le puedo dar a ese aprendizaje en mi vida, en mi cotidianidad. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a escribir, gracias a esto, gracias a que ocurrió esto o que está pasando esto, gracias a esto que está pasando, ahora yo puedo, o ahora yo entiendo, o ahora yo me muevo desde este lugar, o ahora yo, ¿sí? Entiendo, comprendo, aplico esto, ahora yo tomo estas decisiones, ahora yo pongo límites, ahora yo corto, ahora yo tengo valor personal y en mi cotidianidad es algo que puedo aplicar. Porque las historias de dolor vienen a eso. Si no le das esa función, pues estás perdiendo ahí. Solamente te vas a quedar en la víctima y te vas a quedar en la historia, que es en donde la mayoría de personas se queda. Te estás perdiendo el proceso de la maestría. Entonces, cuando haces este ejercicio, que les invito a que cuando tengan más tiempo cojan cada uno de sus sufrimientos y hagan estos 3 pasos, se van a dar cuenta que en su vida tienen unas maestrías muy grandes. Yo tengo la maestría del abuso. Es decir, que yo puedo ayudarle a otras mujeres que han sido abusadas a transitar sus historias de abuso, ¿cierto? ¿Qué me enseñó el abuso? A poner límites, ¿sí? Sobre todo ese. A tener valor personal, recuperar mi valor, mi voz, a ser capaz de decir no. Me ha enseñado mucho a ser capaz de decir no, no lo permito, no te lo permito, ¿sí? Y de ahora en adelante en mi vida, gracias a esta historia, cada vez que alguien llega con ganas de ser el agresor de la historia o ser el abusador en la historia, yo digo, no, no te lo permito. Por acá dice Natalia, mi gran maestra, la quiebra económica. También pasé por esta, Natalia. Le llamé el fracaso más exitoso de mi vida. Fue lo mejor que me pasó. Yo también aprendí mucho de eso. Cuando les dije que he tenido como 3 crisis fuertes en mi vida, una fue el abuso, la segunda fue una depresión muy grande en mi adolescencia a causa también pues, de esa misma historia y cosas que empezaban a suceder, una muy mala relación con mi mamá. Y la última gran crisis fue hace muy poco, nomás hace 2 años, que pasé también por una parte económica y también un tema emocional. Fueron dos crisis en una, dos dolores muy grandes. Y en esto te entiendo bastante, Natalia.
y yo también le agradezco el haber perdido. Y luego me di cuenta que me enseñó a confiar más en mi valor como ser, más allá de mis posiciones materiales, y a entender algo muy grande, y es que si yo estoy para mí, si yo puedo sobrevivir, si yo existo, Lina, y Lina tiene un montón de habilidades y tiene un montón de valor personal y es muy buena en muchas cosas, pues Lina siempre va a poder generar abundancia y va a poder generar dinero, prosperidad, las veces que sean necesarias. Y me puedo quedar en ceros muchas veces y volver a comenzar cuando entiendo que yo no soy el dinero que tengo en el banco, que yo no soy las posiciones ni nada de eso, sino que todo el valor que puedo tener soy yo. Yo soy ese valor. Yo soy toda esa abundancia. Y me levanté y la vida continúa. Y en ese momento, otra vez estoy muy bien en ese sentido. Y ha sido porque no me quedé sufriéndolo, ¿no? Que muchas personas en eso pueden llegar a tener ideas de muerte, ¿no? Suicidas. A muchas personas les pasa esto. Y es porque no lograron conectar con la enseñanza detrás de eso, ni ver que detrás de cada una de estas crisis y de momentos de dolor siempre hay una oportunidad a algo más grande. No, que me dejó mi pareja. Bueno, lo mejor que te pudo haber pasado en la vida. Porque gracias a que te dejó esta persona, llegó otra persona o va a llegar alguien muchísimo mejor. Y tú llorando por, ay, no, me dejó, no sé qué, pero lo que viene es más grande y siempre es más grande. Y también te invita a la creatividad, ¿no? Como a reinventarte, como decir, bueno, esto no funcionó, pero entonces ahora conecté con algo que me funciona mejor y que me conecta con mi pasión. Eso me pasó a mí también. Entonces, qué bueno que lo hayas visto desde ese lugar. Entonces, mi dolor me hace más grande. ¿Cuál es la maestría a partir de este ejercicio? Entonces van a poner ahí en cada crisis, en cada momento de dolor, después de hacer este ejercicio, ¿cuál fue mi maestría? ¿En qué me volví maestra? La maestría de la vida en esta historia me volvió una maestra de la quiebra. Ya sé cómo es estar ahí. Le puedo ayudar a una persona que está pasando por la misma situación a afrontarla y le puedo dar herramientas porque yo ya pasé por ahí. Yo le puedo hablar a mujeres con abuso, yo ya le puedo hablar a personas que están pasando por quiebra, yo le puedo hablar a personas que tienen una pésima relación con su madre. Me puedo conectar desde ahí, pues porque yo lo he caminado. A mí no me gusta hablar de cosas que yo no he caminado. Me parece que uno no debería hablar de cosas que no ha caminado porque la experiencia es muy diferente a leerlo en un libro. ¿Sí es? Cuando yo tuve este tema de la quiebra también, yo pasé por una crisis de ansiedad muy grande. Nunca en mi vida había experimentado una crisis de ansiedad, yo no sabía qué era eso, tener una crisis de ansiedad. Me llegaban personas, pacientes, personas a decirme que tenían crisis de ansiedad y que no sabían cómo manejarlas, y yo desde mi total inconsciencia sobre esto, ignorancia total, les decía, no, tienes que respirar, no, mira, es que estos ejercicios y cosas así como muy del cuerpo, ¿no? Pero cuando yo intenté poner en práctica esto que yo le decía a las otras personas, yo me di cuenta que no servía para nada desde ahí. O sea, que yo no tenía ni idea de lo que era una crisis de ansiedad. Y eso, vuelvo y lo repito, me habilitó a la compasión por las personas que llegan a mi consulta, por toda la gente que llega a mi consulta a decirme, estoy teniendo un ataque de ansiedad. Me habilita en la compasión, en la bondad, porque yo ya me permití ese dolor. Yo no sé cómo se siente, ¿sí? Sé cómo se siente estar ahí. Esa es mi maestría. Quiero que ustedes encuentren su maestría porque eso les va a ayudar muchísimo. Entonces mi dolor me dignifica, me hace grande. Ese dolor lo puedo transformar en mi más grande poder. Imagínense, mi más grande poder es mi dolor. Entonces es una manera diferente de percibir esos momentos.
Ya no lo vas a percibir desde la víctima, sino que ahora lo vas a ver desde la maestría y vas a decir, listo, voy a entrar en mi dolor. ¿Qué me vas a enseñar hoy? ¿En qué me voy a volver maestra? Y yo tengo muchas maestrías de vida. Que tengo ascendente en Capricornio y bueno, no me voy a quejar de eso, pero somos personas a las que la vida nos ha llevado desde muy pequeñas a atravesar el dolor. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder ayudar a otras personas. Y todos tenemos la capacidad de servir desde nuestras historias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, antes de esto, antes de hacer el último ejercicio, quiero decirles que, y ya para terminar este webinar, quiero decirles que hay dos caminos. Siempre tienes dos caminos. Tienes el camino de quedarte en ser una víctima por elección, porque elijo ser la víctima, quedarte aferrada a la historia y al dolor, quedarte aferrada al instante de dolor que ya no existe, acuérdense, ya no existe, está en el pasado, pero no, yo me quiero aferrar creando una nueva identidad en donde el sufrimiento de ahí en adelante es la base. Entonces todo el mundo me está haciendo, y mi pareja, y todos me atacan, y este no hace, y este y la vida me pesa, ¿no? Te puedes quedar ahí, todo lo que quieras, quejándote y quejándote de la existencia, en tu rol, viendo hacia el pasado, que mi mamá, que mi papá, que lo que me hicieron, que mi hermano, que, mejor dicho, que mis parejas, perdiéndote la vida que pasa justo enfrente de ti. Porque la vida siempre está permitiéndote una oportunidad nueva, siempre, cada día, cada instante, cada vez que te levantas de tu cama, cada mañana es una oportunidad para hacer algo diferente. Si tú eliges seguir estando en la víctima y en la queja, lo estás eligiendo. Eliges constantemente cuál rol quieres, digamos que trabajar o proyectar hacia el mundo. Lo eliges. Y acá viene un trabajo de mucha desprogramación, mucha, porque por ejemplo, como les decía, hay personas que viven a través de sus heridas, necesitan muchísimo trabajo de terapia para darse cuenta que nadie tiene la culpa de su sufrimiento más que ellas mismas. Nadie tiene la culpa, ¿ya? Puedes, si tienes la oportunidad constantemente de elegir otra cosa y de salirte de ese rol, así, ya basta, ¿sí? Ahora, cojo ese dolor, que no significa que no sea real, porque sí es real, pero cojo ese dolor, cojo esa historia y me dignifico sobre esa historia y me convierto en una maestra de vida. Entonces, o elijo ser la víctima o elijo ser maestra. ¿Ustedes qué eligen? ¿Ustedes quieren ser víctimas o quieren ser maestras? Me gustaría saber. ¿Qué les gustaría hacer? Maestras, claro, a todas, a mí también. Tomamos nuestro dolor, lo abrazamos, lo llenamos de mucha compasión y de mucha bondad. Nos abrazamos en la compasión, primero hacia nosotros mismos y nuestro dolor y nuestra historia. Y entendemos que hay un aprendizaje detrás de ese dolor. Nos tomamos el aprendizaje y lo convertimos en nuestra maestría de vida. Y de ahí en adelante, bueno, nos volvemos grandes, tenemos mucho valor, nos dignificamos en nuestra historia, porque tú has atravesado la quiebra, te tocó, porque a ti te tuviste que pasar el duelo de un padre, una maestra, en el dolor de la pérdida. Cuando se acerque alguien a ti que esté pasando por esa misma situación, tú sabes, le puedes dar una palabra, puedes conectar desde la empatía, entiendes su dolor, te hace una gran maestra en ese sentido. Entonces, tiene una función, hay un aprendizaje. No es algo por lo cual debas estar sufriendo constantemente. Y en el budismo se habla de que el dolor siempre es opcional. Perdón, el sufrimiento es opcional. El dolor no es opcional,
porque el dolor, como les decía al principio de la presentación, estamos en un mundo de dolor. La mayoría de las experiencias de vida son dolorosas. Nacemos con dolor en el parto, la mayoría. Viene la vejez, la enfermedad y viene la muerte. Y la mayoría morimos con mucho dolor. Son experiencias que deberían empezar a resignificarse y no para no tener que nacer y morir desde el dolor, pero pues ahí vamos, ¿no? Pero todo lo que significa en la vida, las experiencias de vida vienen con mucho dolor, pero el sufrimiento siempre va a ser opcional. El quedarme como víctima, eligiéndolo constantemente, siempre va a ser opcional. Entonces, sí me gustaría, para terminar este webinar, que nos quedemos con eso. Quiero ser víctima por elección o una maestra de vida. Yo elegí ser maestra y me ha funcionado bastante. Y creo que desde ese lugar he podido ayudar a muchas personas y eso me hace muy grande y me hace muy, muy digna. Y por eso no me dio miedo hablar sobre mi abuso, ni me dio pena, ni me dio vergüenza, porque es una experiencia que me marcó y que me convirtió en la mujer que soy ahora y wow, si yo no reconozco esa historia, estoy perdiéndome de conectar con mi poder personal. Por eso el ejercicio que vamos a hacer para terminar es ese. ¿Listo? Vamos otra vez a conectar con nuestras historias, pero quiero que vayamos por cada una de los momentos, como una línea cronológica hacia el pasado. Cerremos los ojos, respiremos profundamente. Y vamos a ir en un viaje en el tiempo. Vamos a ir a nuestro pasado. A cada momento, saben que el pasado fue hace media hora, hace un minuto ya fue pasado. Entonces vamos a ir a cada momento de nuestro pasado por esa línea cronológica. En los momentos en donde nuestras versiones sintieron mucho dolor y tuvieron que pasar por situaciones de dolor. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos. Ayer sentí mucho dolor, hace un mes. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era esa mujer que estaba ahí? ¿Cómo era esa mujer? Vamos más atrás, hace un año pasé por una quiebra, hace 2 años perdí a mi padre. Vamos a revisar cada una de esas versiones, cómo me veía incluso, cómo era mi físico, cómo pensaba esta versión mía en ese momento, cómo fue estar ahí. Fue muy, muy, muy doloroso para mí, cómo se sentía, qué tan quebrada estaba ahí. Y vamos a ir por esas versiones y vamos a mirar a esa mujer. Vamos, revisemos esos momentos de dolor y revisemos a esa mujer. Miremosle a los ojos un momento. Y vamos a decirle desde el futuro, vamos a llegar a viajar en el tiempo y vamos a decirle a nuestra versión del pasado, te has convertido en la maestra de, y le vas a decir en qué se convirtió. La maestra de la quiebra, en la maestra del abuso, en la maestra de, ¿sí? Te convertiste en esta maestra, tu maestría. Y le vas a decir, todo va a estar bien. A cada una de tus versiones, todo va a estar bien. Lo vas a lograr. Confía, ríndete. Y le vamos a dar un abrazo a esa versión mía de ese momento. Un abrazo. Y le vamos a decir gracias. Gracias.
Gracias por tus lágrimas. Gracias por tu dolor. Y así con cada una de las versiones, hasta llegar a estar muy chiquitas, nuestro primer dolor. Yo he tenido que conectar con mi niña de 7 años y decirle, oye, te vas a convertir en una gran mujer, no te imaginas en quién te vas a convertir. Y ahorita no lo entiendes, Lina, pero todo ese dolor va a tener un sentido más adelante. Gracias, gracias, gracias por tus lágrimas, gracias por tu miedo, gracias por todo lo que vas a tener que experimentar, pero te garantizo que va a estar mejor, va a estar mejor. Gracias. Y bueno, yo le diría a esa niña de 7 años que se convirtió en una gran maestra y me redignifico ahí, ¿no? Como que me hago grande, muy grande en esa historia. ¿Listo? Cada vez que se sientan perdidas en esas historias, hagan este ejercicio. Cierren los ojos, empiecen a caminar hacia atrás en su vida. Te dolió, gracias. Todo tiene un sentido, gracias. Es una maestría, gracias. Créanme que este ejercicio, uff, les va a dar otro concepto, ¿no? Les va a dar mucho valor personal. Y lo que necesita una persona con dolor es confiar en su valor, reconectar con esa grandeza que cree que perdió, en donde siente que ya no hay nada, ¿no? Que se siente en desesperanza completa. Y vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a tratar de ver ese dolor, denle una cara a ese dolor. Si en ese momento están pasando por un momento de dolor, una crisis, denle una cara, personifiquen a ese dolor. Y se van a acercar y le van a decir, te veo, te veo, te reconozco y te doy un lugar. Haces parte de mí, haces parte de mi historia y agradezco tu presencia. Te tomo tal y como eres y tomo con aceptación y con compasión lo que me vienes a enseñar. Gracias. Te tomo tal y como vienes. Cuando termine de comprender tu enseñanza, te invito a seguir tu camino. Y lo tomamos y le decimos muchas gracias. Si podemos ver la enseñanza detrás del dolor, le decimos continúa tu camino. Ya lo entendí. ¿Listo? Bueno, ¿cómo están, chicas?
¿Cómo vamos? Vamos a abrir los micrófonos en este momento, la cámara, si quieren también. Quisiera como verles un poco, verlas, hablar un poco. Hola, hola. Hola Lina, muchas gracias. Llegué un poco tarde, pero en el momento perfecto. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenme, ¿qué les pareció los ejercicios? A mí Lina, me ¿me gustaron escuchas? mucho. Súper lindos, súper profundos. Muy Lina, bien. ¿me escuchas? Sí, Natalia, sí te escucho. Ah, ok. Cuéntame, ¿cómo te fue con el ejercicio? Bien, súper bien, gracias.